Perfecto. Bienvenidos a todos y todas a la séptima sesión del Foro de la Tierra. Mi nombre es Marcelita Ponce de León y soy representante del capítulo peruano de WIPAR y voy a moderar la sesión de hoy. Esta sesión lleva como título Contribuciones de la Juventud Rural para un Mundo Sostenible y es organizada por la ILSLAC con la contribución de WIPAR y The Millennials Movement. Quiero empezar mencionando algunas reglas básicas. Por favor, les pedimos que mantengan su micrófono apagado. Les recordamos que hay traducción simultánea al inglés y al portugués. Pueden acceder a ella y elegir el idioma de su preferencia en el botón que dice interpretación en la parte inferior derecha de su pantalla. Les comentamos que vamos a dar certificado por su participación a las personas que estén interesadas. Sobre esto les vamos a compartir más adelante información en el chat. También les comentamos que pueden dejar sus preguntas en el chat para luego trasladarlas a los panelistas. Finalmente, señalar que estamos transmitiendo en vivo para el Facebook Live de la ILC América Latina y el Caribe. Bueno, quiero iniciar esta sesión con las voces de las juventudes rurales. Para ello, hemos creado un video con la participación de jóvenes líderes que hacen parte del programa de becas de la ILC. Este programa busca fortalecer las capacidades y habilidades de las juventudes rurales de varias regiones del mundo. A continuación lo vamos a ver. Espero que les guste. ¿Me confirman que lo ven? Sí, se puede ver la pantalla, Elisa. Gracias. Imagino a las y los jóvenes indígenas creciendo y desarrollándose con respeto a la madre tierra. Imagino a los jóvenes indígenas junto a los gobiernos y líderes del mundo viendo al territorio con su valor adicional, ver a la tierra con su valor espiritual, con su valor cultural y como parte importante de la identidad. De aquí a 10 años imagino a las y los jóvenes de mi comunidad empoderadas, luchando por la reivindicación de su territorio, por la defensa de sus espacios y revitalizando su cultura y su tradición de nuestro pueblo nación mapuche. Me imagino a las y los jóvenes mayas y en general del mundo creando pensamiento crítico hacia la búsqueda y exigencia de los derechos sobre la tierra, asegurando sus derechos, organizándose, trabajando por los procesos de soberanía alimentaria en su pueblo. Si en Guatemala se diera la reforma agraria, seríamos una población joven, rural, autónomas e independientes, sin que nos vean como mano de obra barata. No tendríamos necesidad de emigrar porque tendríamos la capacidad de producir nuestros propios alimentos para garantizar una soberanía alimentaria y asimismo poder tener la capacidad de donde tener un techo digno para nuestras familias. Veo a los jóvenes pudiendo arraigarse en la ruralidad, pudiendo insertarse, desarrollarse y permanecer en el sector agropecuario, contribuyendo a la soberanía alimentaria y logrando los objetivos de la Agenda 2030. Un mundo sostenible, donde nadie queda atrás, solo es posible con los derechos seguros sobre la tierra. Muy bien, luego de poder ver este video hecho por nuestros becarios, voy a mencionarles que el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre la necesidad de reconocer los aportes de la juventud rural para lograr los ODS y la urgencia de incluir sus voces en este proceso. En esta sesión vamos a organizar 3 bloques. El primer bloque vamos a tener la oportunidad de escuchar 2 exposiciones que nos darán una mirada regional sobre la juventud rural y la Agenda 2030. En el segundo y tercer bloque tendremos un conversatorio con líderes y lideresas jóvenes con quienes hablaremos sobre sus contribuciones y desafíos para incluir sus propuestas en el camino para alcanzar la Agenda 2030. Finalmente, tendremos los comentarios de Klaus Reiner, gerente de operaciones del FIDA. Luego de ello pasaremos a una ronda de preguntas del público
Estas serán recogidas en el chat. Entonces vamos a iniciar. En el bloque 1, como les había comentado, le voy a dar la bienvenida a Pedro Guareto, quien es el punto focal de la región regional para la juventud rural de la FAO, quien nos dará una perspectiva sobre la juventud rural a partir de los resultados de una reciente investigación que ha sido publicada por las Naciones Unidas, la cual se titula Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una mirada desde el sistema de las Naciones Unidas. Bienvenido, Pedro. Te escuchamos. Tienes 10 minutos y te avisaré 2 minutos antes de que finalices tu presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a los colegas de la ILC por la invitación y por estar en ese espacio. Muy rápidamente yo voy a compartir una presentación que es resultado de un estudio que hicimos en el grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y Caribe del Sistema Naciones Unidas, ¿no? Ese grupo de trabajo está conformado por las diferentes agencias y programas que componen el sistema ONU, acá de América Latina, y que de alguna manera se relacionan con el tema de juventud. Un poco el trabajo del documento y sus ejes orientadores viene con una mirada de buscar, proponer y profundizar algunas reflexiones sobre cuáles pueden ser las acciones con y desde las juventudes para concretar algunas de las metas que tenemos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿no? Considerando la integralidad que demanda pensar en desarrollo sostenible, justamente los ejes orientadores de ese documento van hacia una discusión sobre la inclusión, sobre los desafíos que trae el cambio climático y la agenda ambiental, y también todo lo que se relaciona a los desafíos de la gobernabilidad. ¿Por qué esas tres áreas? ¿No? Porque justamente son las tres áreas que plantean los mayores desafíos que tenemos en la región. Como creo que todos acá saben, nuestra región, América Latina y Caribe, es la más desigual del mundo. Atravesamos una profunda crisis de gobernabilidad, hay un alto grado de desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas y las instituciones políticas que tenemos en la región. Muchas veces no contamos con las herramientas necesarias para gestionar conflicto, y hay también una región donde vemos que hay gran impacto de lo que son hoy los efectos adversos del cambio climático, y lo que vemos, ¿no? Con aumentos de fenómenos climáticos extremos, periodos de lluvias prolongadas, sequías prolongadas, más huracanes. Entonces son tres ejes que de alguna manera nos orientan, y lo hemos posicionado de una manera que podamos visibilizar los aportes concretos desde las juventudes a las diferentes metas que nos proponemos a analizar. El documento no busca hacer un análisis exhaustivo, creo que eso es importante reflejar desde el principio, si bien busca hacer una reflexión sobre algunos objetivos o ODS concretos y los impactos que hay en las juventudes, pero también potenciales de respuesta y de proposiciones desde la juventud. Yo creo que a lo largo de todo el documento, y creo que parte de las reflexiones que tenemos nosotros en la FAO, junto con los diferentes socios que tenemos, ¿no? El propio Festival de Juventudes Rurales que venimos organizando también en conjunto con la ILC, busca posicionar un poquito diferente la temática de la juventud, salir un poco de ese estigma de problemas y demandas, más a una agenda de propuestas y soluciones. Creo que ese es un cambio importante de estigma que buscamos trabajar a lo largo de ese documento, pero también esa idea de que cualquier solución y cualquier avance hacia la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible debe partir teniendo a las juventudes como un liderazgo. Y para eso es necesario, y a lo largo de todo el documento, y no solo en el documento, yo creo que ahí también trayendo contribuciones de otros espacios donde estamos presentes,
hay toda esa temática de la diversidad que existe adentro del concepto de juventudes, y una de esas particularidades o de intersectorialidades que compone el abanico juventudes está justamente relacionado a lo que son las juventudes rurales. Adentro de lo que es el mundo rural, si hoy miramos la agenda completa, ¿no? Y como comenté, en ese documento específicamente no hicimos esa mirada completa, pero al mirar las 169 metas que tenemos adentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, casi 80% de las metas tienen fuerte implicancia o relevancia en las zonas rurales. Entonces, por ende, la importancia que adquiere las juventudes rurales en avanzar en ese proceso de consecución y por ende transformación de nuestros modelos de desarrollo es clave, y es necesario ahí sí hacer un trabajo específico de reconocimiento, visibilización y empoderamiento de las juventudes rurales, ¿no? Dentro de ese abanico juventudes, lo que vemos que generalmente hay desigualdades entre lo que es la juventud urbana y la juventud rural, desigualdades en términos de oportunidades, de participación, de acceso a servicios, de acceso a derechos, que se manifiestan de manera mucho más intensa en lo que es las zonas rurales, ¿no? Dentro de todas essas metas e de todas esses planteamentos que nos hace la Agenda ODS, que também hemos podido analisar junto com o documento, isso tudo não se desvincula, obviamente, do atual contexto da pandemia. Então, aí vemos que há alguns contextos estruturais que nos implica que os impactos da pandemia son más sentidos en las poblaciones rurales y en las juventudes rurales, pero también hay ya factores en el proceso de reconstrucción y recuperación que, si no tomamos atención con esa diversidad de las juventudes y esa necesidad de focalización de acciones, el proceso de reconstrucción y recuperación post pandemia puede profundizar alguna de esas brechas, ¿no? Entonces, esa también es una de las reflexiones que hacemos. Nosotros somos una de las regiones más afectadas por la pandemia, ¿no? Se propone hoy un escenario de 7 años ahí de acá adelante de bajo crecimiento. Vimos que se aumentó y se incrementó la pobreza. O sea, si nos ponemos a pintar el mapa del infierno acá, creo que la mayoría ya ha visto esos datos alarmantes. Entonces, justamente la discusión que proponemos es cómo desde las juventudes ir construyendo esas alternativas de una construcción y recuperación resiliente. Sin embargo, hay que tener atención de medidas de corto plazo o urgentes, en el sentido de garantizar que, en especial entre las juventudes rurales, se pueda tener una agenda y una entrada que permita la recuperación de manera más rápida. O sea, el hecho de que las escuelas cerraron, muchas veces los canales de abastecimiento se vieron perjudicados, el alto grado de informalidad que hay en el trabajo juvenil en las zonas rurales, todo eso fueron motores que han agudizado aún más el impacto de la crisis de la pandemia en las juventudes, y son factores que demandan acciones y medidas específicas en función de ese contexto. A lo largo del documento, todas las reflexiones que hacemos basado en los 3 ejes orientadores, más reconociendo ese contexto estructural y ese contexto reciente que la pandemia nos trae, justamente con el sentido de visibilizar cómo empoderar las juventudes en el proceso de transformación y cómo empoderar esas juventudes en el proceso de consecución de la Agenda 2030. Y ahí, entre las recomendaciones que tenemos y las reflexiones que hacemos, una está relacionada justamente a necesidad de entender y profundizar aún más esa comprensión que tenemos sobre los desafíos que enfrentan las juventudes y cómo esas dificultades se inscriben de forma simultánea. Si bien el documento lo ordenamos en 3 ejes y uno puede pensar, bueno, el tema de inclusión no necesariamente está relacionado con el tema climático, no necesariamente está relacionado con el tema de gobernabilidad. No, hay
un cruce de factores y de desafíos que aterrizan de manera específica en las juventudes, ¿no? Entonces, si bien tuvimos una agenda de avances en la región en los últimos 20 años, todos los impactos de esas crisis ponen en riesgo esos avances, y esa necesidad de pensar de manera más articulada soluciones construidas con las juventudes es una de las principales recomendaciones que hacemos en el sentido de poder construir efectivamente alternativas sostenibles de acción. Una segunda línea de recomendación se relaciona justamente a ese tema de reconocer la diversidad que hay adentro de las juventudes. O sea, esa interseccionalidad significa que además de joven, una persona es una joven mujer indígena, o una joven mujer productora de la agricultura familiar. Todo eso trae diferentes desafíos que coexisten adentro de cada una de esas categorías. Entonces, no podemos pensar en soluciones basadas en una perspectiva homogénea de las juventudes, sino que más bien entender esas particularidades, entender esos desafíos específicos que hay dentro de cada uno de esos grupos, y obviamente especialmente en las zonas rurales, ya que como comenté, es donde la mayoría de esas interseccionalidades van a coexistir y es donde generalmente encontramos una situación de mayor vulnerabilidad. Pero a la vez también es donde encontramos soluciones innovadoras no solo desde la perspectiva de lo que es la agenda de innovación tecnológica, pero nuevos arreglos sociales, nuevos arreglos organizacionales que permiten ir avanzando y brindando respuesta en diferentes áreas donde analizamos, ¿no? Una tercera recomendación, un tercer nivel de análisis también que se hace en ese documento justamente es la relación que hay entre lo que es la agenda local, la agenda regional y la agenda mundial. Las oportunidades y los espacios de incidencia son diferentes, las dinámicas de acción en cada uno de esos niveles son diferentes, pero un nivel se retroalimenta del otro. O sea, hay la posibilidad de ir formando alianzas, de ir formando grupos que permitan construir consensos, construir posiciones, construir una agenda de trabajo alrededor de algunos desafíos, debe siempre aprovecharse de esas dinámicas y no crear tres estilos diferentes, ¿no? Es necesario pensar de manera integral en lo que son las soluciones. Y una cuarta línea de recomendación viene justamente de la mano con esa discusión de cambiar el estigma de las juventudes, ¿no? Sacar esa lógica de que la juventud, de acciones para las juventudes, ¿no? De un sujeto pasivo, sino que traer para esa construcción protagónica de las juventudes, donde se empodera, y eso trae consigo desafíos propios de generar espacios de incidencia y participación que no repliquen dinámicas desiguales, o sea, el acceso a la participación no se va a dar tampoco de manera homogénea, entonces es necesario reconocer esas diferencias que hay, por ejemplo, entre lo que es la posibilidad de un joven rural o de una joven rural estar acá en un espacio como ese que estamos nosotros, es muy diferente de lo que es un joven urbano. Entonces, valorar ese propio tipo de espacio que se construye acá como una oportunidad más para la participación, ir focalizando en grupos. Y eso viene de la mano también, y ahí ya hago una reflexión y voy cerrando esa intervención, con lo que las propias reflexiones que tuvimos ahora en fases a lo que fue la cumbre de sistemas alimentarios y todos los procesos de diálogo independientes que se fueron dando, y que también los colegas del Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial traen, que es justamente avanzar en esa agenda de empoderamiento de las juventudes en los sistemas alimentarios desde una perspectiva de agencia, de derechos y de equidad. O sea, hablar de juventudes y juventudes rurales hoy implica necesariamente pasar por reconocer ese actor
a nivel social, y ese reconocimiento no solo desde una perspectiva de políticas públicas, sino que también desde las organizaciones sociales que componen el tejido rural, pero también asegurar sus derechos, el derecho a la tierra, el Bien. derecho a la educación, el derecho a la cultura, al entretenimiento, y sacar también un poco esa lógica de que la juventud rural o las juventudes rurales son juventudes necesariamente agrícolas o productivas. Hay una diversidad, hay un matiz, y hay que mirar esa diversidad de las juventudes rurales también con esa perspectiva de diferentes aspiraciones y garantizar que todas esas juventudes que viven en las zonas rurales tengan la autonomía para tomar su decisión. Entonces, de alguna manera, las conclusiones y recomendaciones que llegamos llevan a esa reflexión, y paro por acá, si no Pablo me va a matar Sí. enseguida. Muchas gracias, Pedro. Es todo muy interesante lo que nos está comentando. Definitivamente estos hallazgos son muy importantes para visibilizar cómo está la juventud rural de Latinoamérica efectivamente y qué retos tienen, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora presentando al siguiente expositor. Es muy grato darle la bienvenida a Pablo Olmeño, que es el actual coordinador de programas de América Latina y el Caribe para Procasur. Él nos hablará sobre la tierra en los planes de la juventud rural y también sobre las políticas para el acceso a la tierra a partir de los hallazgos que se han tenido en 3 estudios que se han realizado. Entonces, Pablo, bienvenido. Puedes proyectar tu pantalla. Tienes 10 minutos. Te estaré avisando 2 minutos antes de finalizar tu exposición. Adelante. Muchas gracias, Marcelita Ponce. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, puedes continuar. Muchas gracias. Sí, antes de iniciar quisiera agradecer esta invitación, especialmente a quienes están tras esta organización del evento, a la ILC, a Pedro, que me tuvo el honor de dejarme algo de tiempo, al FIDA y a las otras organizaciones nacionales que estén detrás de este evento. Junto con Procasur, junto con FAO, FIDA, SECAC, hemos abierto varios espacios para que las voces de los jóvenes rurales estén en la agenda de desarrollo y la transformación rural, y creo que parte de lo que hoy día vamos a compartir tiene que ver con el trabajo que venimos desarrollando en la región. Voy a saltarme esta lámina porque Pedro me quitó mucho tiempo. Entonces, básicamente mi intención en esta intervención es dar cuenta de datos a considerar en relación con las aspiraciones que jóvenes en territorios rurales tienen sobre el acceso a tierra. Específicamente, el papel que juega el acceso a tierra y la tenencia a la tierra y los recursos naturales en la configuración de los proyectos de vida de los jóvenes rurales. Esto como parte de un estudio que hemos realizado junto a FAO, y con el apoyo de redes de juventudes rurales en la región SICA y otras organizaciones campesinas en Guatemala y Honduras específicamente. Iniciamos este ejercicio de investigación en terreno y en diálogo con los jóvenes en el año 2020 para indagar en este grupo de diversos territorios. Aquí estamos hablando de 10 territorios en el caso de Guatemala y Honduras, sobre cuál es la incidencia del acceso a tierra en sus decisiones de vida, decisiones educacionales, de migración, de formación de familia, de empleo, de trabajo, y sobre todo cómo la tierra incide, ¿verdad?, en la posibilidad real de desarrollo de sus proyectos de vida en sus territorios de orígenes vinculados a la agricultura familiar. Básicamente organicé las ideas en los resultados de estos estudios, resultados preliminares, en 3 grandes temas. El primero tiene que ver con el perfil de estos jóvenes rurales que han participado en los estudios. El segundo tiene que ver con revisar algunos hallazgos claves para dimensionar el alcance y la incidencia del acceso a tierra y su tenencia en las aspiraciones de estos jóvenes. Y en tercer lugar, abrir algunas ventanas de reflexión en torno a cómo podemos superar algunos temas que vamos a abordar en los números, básicamente. Bueno, acá algunos datos esenciales del perfil. Esta es una primera fotografía de la juventud rural en los países estudiados, que nos permite hacer algunas precisiones que entiendo que son claves para entender o comprender la situación que los jóvenes viven en sus territorios.
Datos esenciales: Guatemala, 68% de la población tiene menos de 38 años, 50% vive en zonas rurales, estamos hablando aproximadamente de 2,5 millones de personas para el caso de Guatemala, 57 están vinculados a una actividad productiva o vinculados buscando algún empleo, 29,6% se dedica a la agricultura, y el restante, ¿cierto?, están en otras actividades que son como comercio e industria. Para el caso de Honduras, 61% menor de 30 años, 47% de ellos viven en áreas rurales, alrededor de 1.400.000 están ocupados principalmente en la industria manufacturera, en construcción, servicios y agricultura. Y en el caso de Honduras es interesante que se evidencia una importante brecha de género en términos de la participación económica en el país. Estos son datos agregados nacionales, ¿cierto? Para el caso, y aquí voy a hacer un pequeño panorama hacia dos países que, si bien no fueron parte del estudio inicial, hemos escalado este estudio a otros países donde tenemos trabajo justamente con juventudes rurales en los territorios, y entendemos que es importante ir recopilando cada vez más información y datos desde los territorios. Para el caso de Panamá, 59% población joven, y en el caso Dominicana, 53%, y ahí ustedes pueden ver algunos datos en relación al peso poblacional de los jóvenes en los territorios rurales. Ahora, el perfil de quienes pasaron por este estudio, ¿no? Mencionar que se aplicaron 206 encuestas, tanto en Guatemala como en Honduras, a jóvenes con edades promedio de 24 años, en general solteros, sin hijos, y en general dependientes de sus padres. Para el caso de Dominicana y Panamá, estamos iniciando este estudio y ya llevamos 275 encuestas, y los resultados los vamos a poder presentar prontamente. Datos esenciales de estos jóvenes: un 25% de los jóvenes se ha independizado o ha alcanzado, en teoría, en su propia opinión, autonomía económica. 60% está vinculado a una actividad económica generadora de ingresos para sus bolsillos, para sus propios bolsillos, y entre los que declaran estar iniciando o participando en emprendimiento, y quiero dejar este dato ahí puesto, 7% ha conseguido asistencia técnica para sus actividades. Acá un poco de gráfico y datos que me parece que son interesantes. En general, si bien el panorama en la región evidencia, ¿no?, enormes brechas para los jóvenes, debemos destacar, y es parte de los estudios y de las opiniones de ellos mismos, que hay un fuerte optimismo y gusto por las zonas rurales. En general, la migración no es la primera alternativa que optan los jóvenes, porque tienen y mantienen vínculos comunitarios y familiares con organizaciones comunitarias. A razón del tiempo, dado que Pedro me quitó mucho, nosotros les hicimos 3 preguntas esenciales, y aquí pueden ver los datos, ¿no? Ante la pregunta si tienen acceso a tierra, 47 en Guatemala, 37 en Honduras, 85 en Panamá. Es un caso particular porque muchos de los jóvenes que han sido parte del estudio están vinculados al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por lo tanto ese dato escapa un poco a la media, ¿no? Caso dominicano es interesante, 65 también, es porque muchos de los jóvenes que han participado del estudio están relacionados familiarmente o tienen vínculos parentales con socios de organizaciones de agricultura familiar, cooperativas y asociaciones de productores en el caso dominicano. Ahora, en relación con la modalidad de acceso a la tierra, es interesante que en realidad los territorios nos muestran que no solo es difícil acceder a la tierra, sino que también la seguridad sobre la tenencia es un problema que los estados no han abordado como corresponde, ¿no? En general vemos que la mayoría de los jóvenes que declaran acceder a tierra lo hacen a través de cesiones que no necesariamente garantizan seguridad sobre esa tenencia, y ese es un dato que es importante, que lo vamos a ver más adelante. Y sobre los principales usos, destacamos 2 elementos, hay muchos más, pero en general interesante que la agricultura, la producción de alimentos sigue siendo la base esencial, y la vivienda sigue siendo otro elemento que para los jóvenes es determinante en tener o no tener tierra a la hora de decidir en su ciclo vital hoy, ¿no? Y en relación a la tenencia de la tierra y la situación, quiero desprender algunas reflexiones sobre estos datos. Primero, el estudio evidencia que la tierra
sigue siendo un factor que limita o posibilita las proyecciones y motivaciones que los jóvenes pueden tener para asentarse en sus territorios y sobre todo dedicarse a la agricultura. Para el caso de Guatemala en particular, son las historias familiares, ¿verdad?, que han sido asignados, son las historias familiares las que vinculan a los jóvenes a la tierra. En general, los jóvenes suelen heredar solo una porción de tierra para vivienda y en algunos casos con una porción extra para pequeñas producciones. Todos los países que estamos estudiando presentan grandes dificultades para el acceso al financiamiento, tanto público como privado. En general, los procesos de herencia, como algunas reglas de sucesión, abuelos, padres, hijos, etcétera, de la tierra para producciones, 2 minutos, Pablo. ¿sí?, en general es poco posible para los jóvenes, y en general lo que tienen es una herencia tardía en relación a sus ciclos de vida. Este es un panorama, principalmente usos de la tierra, un poco esto es lo que estaba hablando en torno al financiamiento, poco financiamiento, la herencia está fuera del ciclo vital de los jóvenes, la agricultura, si bien ha perdido ventaja como generadora de ingresos en general en todas las regiones y en todos los países de las zonas rurales, se mantiene como la base principal del ingreso familiar. Y una cosa que en general y en reflexión con los jóvenes, y ellos lo demuestran en su ciclo vital, y es que no basta con la tierra. Hay factores fundamentales como el clima, el suelo, el agua, la asistencia técnica, que son esenciales de poder nutrirlo. Les recuerdo el 7%. O sea, no basta con solo acceder a tierra, se requieren un conjunto de servicios, un contexto, un entorno conducente para que los jóvenes puedan, a partir del acceso a la tierra, poder tener ingresos y poder desarrollar sus proyectos de vida en el territorio. Quiero tomarme 2 puntos esenciales, y aquí, para empezar a poner respuestas. O sea, pusimos el problema, veamos las posibles soluciones y los espacios para esas soluciones. Lo primero que quiero hacer es que aquí es una mirada sobre, una pregunta esencial. O sea, ¿cuánto los estados invierten en juventud rural? Y aquí vamos a tomar un caso muy particular, que es Chile, que es uno de los países que tienen el mayor nivel de inversión dirigido hacia agricultura familiar. Según datos de presupuesto 2019, solo el 4,7% de toda la inversión del Estado puede definirse o estimarse que ha ido dirigido a juventudes. De ese 4,7% del presupuesto en un año, el 95% va al ámbito social y el 4,4% va al ámbito productivo. Es decir, básicamente se puede concluir que en el caso de Chile, el 0,06% del presupuesto nacional es designado para integrar económicamente a la juventud rural. En la siguiente lámina, ya voy a ir avanzando, empezamos a escarbar datos sobre la situación de los jóvenes en el caso de Chile y particularmente sobre el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y los datos empiezan a generar algunas preocupaciones. El 0,17% del gasto público está asociado, del INDAP está asociado al acceso a la juventud chilena a la tierra. Es un dato muy preocupante. Del total de pequeños agricultores beneficiarios por los diversos instrumentos del INDAP, que tiene una plataforma de servicios bastante extensa y profunda, el 1,8% está focalizado en segmentos de jóvenes, un poco más de 6 millones de dólares por sobre un presupuesto que supera los 450 millones de dólares año. El 48% de los jóvenes que tienen acceso a servicios no reembolsables de asesoría técnica, el 25% a servicios financieros y el 12,5% a subsidios e incentivos ambientales que están pensados justamente en recursos naturales. O sea, en general, los escasos recursos asignados a gasto público para la inclusión económica y productiva de la juventud se concentra, en el caso chileno, en 3 grandes instituciones, ¿no? El CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación, el INDAP y la Corporación de Desarrollo Indígena. Este es un panorama de lo que los estados están invirtiendo hoy día en juventud, que se puede extrapolar, ¿verdad? Y acá me gustaría, para ir cerrando finalmente, dejar una ventana para la reflexión de quienes nos acompañan, y
podemos pensar en utilizar la tierra. Sabemos que desde la inversión hoy día es difícil. Y la pregunta es, ¿podemos pensar en utilizar las tierras públicas como una herramienta para facilitar el acceso y la tenencia de las juventudes rurales? Perfecto. Muchas gracias. No, pero déjame dar dos puntos esenciales que me parecen que son claves para la reflexión de todo el panel. Lo primero es, la tierra tiene relevancia para los proyectos de vida de los jóvenes. Hay una ausencia de enfoque intergeneracional entre los instrumentos de inversión pública, el caso chileno lo demuestra, y no solamente Chile, en Costa Rica también es un modelo similar. Vivimos en ausencia de inversión pública para facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra, y como decía Pedro anteriormente, a esto se suma la crisis fiscal, que en un escenario poco auspicioso va a pensar en el corto plazo que los jóvenes puedan acceder a servicios y a financiamiento. Para dar dos datos y cierro, 54,5% del territorio continental son tierras públicas, en el caso chileno, para volver al mismo caso chileno. Y por ejemplo, para el plan de licitaciones del año 2019-2020, el Estado, ¿verdad?, tenía una distribución de 27% de los territorios públicos destinados a cesiones, a turismo, conservación y patrimonio, 20% habitacional, comercial, inmobiliario, industria, energía, y solo el 11% con destinación agrícola. Con esto quiero dejar abierta esta reflexión e invitar a todos quienes buscan soluciones para facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra, a observar en el Estado un agente de desarrollo que evidentemente creo que tiene otras formas de abordar el acceso a la tierra, más allá de la reforma agraria en el corto plazo, abrirse a soluciones que permitan favorecer el acceso de los jóvenes haciendo uso de tierras fiscales, es una alternativa viable, y porque los jóvenes no son una excusa, o sea, los jóvenes no están esperando una excusa para esperar reformas agrarias. O sea, hoy día hay espacio, hay alternativas, y sería bueno poder explorarlas conjuntamente. Termino, muchas gracias. Gracias, Pablo, por tus hallazgos. La verdad que es chocante ver estas cifras estadísticas, sobre todo en inversión en juventud y en tierras. De hecho, va a ser muy interesante poder escuchar las preguntas y los comentarios. Muy bien, vamos a pasar al bloque 2, en donde vamos a conversar acerca de las propuestas de las juventudes rurales para alcanzar los ODS en materia de tierras. La dinámica de este espacio va a ser que yo voy a ir dando preguntas a cada uno de nuestros panelistas, que son jóvenes líderes invitados específicamente para poder conversar sobre ciertos ODS, y luego cada uno de ellos tendrá 5 minutos para poder responder a la pregunta. Ok, vamos a empezar. Para comenzar le voy a dar la bienvenida a Agustín Fantino, que es coordinador de Juventud de la Federación Agraria de Argentina, y también es actual becario del programa de becas de la ILC para jóvenes líderes, de la clase 20 2021. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero te encuentres por acá. Vamos a conversar contigo un poquito y la pregunta viene en este sentido. Como sabes, el ODS 2 se propone ciertas metas para poder poner fin al hambre. La agricultura familiar es en este sentido un aspecto muy medular para poder cumplirlo. Desde la experiencia de las juventudes de la Federación Agraria Argentina, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas que existen y qué lugar ocupa la agroecología en estas para contribuir al desarrollo del ODS 2? Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la ILC y a toda la organización por habernos invitado a participar hoy acá. La Federación Agraria Argentina, históricamente, es defensora de la agricultura familiar en mi país, con más de 100 años luchando para transformar sus necesidades y demandas en políticas públicas, instando desde su génesis el asociativismo y el cooperativismo para el desarrollo común, pero no solo productivo, sino también buscando el desarrollo social. Las premisas del cuidado del ambiente y el suelo bajo un sistema de chacra mixta son nuestros pilares históricos, ya que nosotros como agricultores familiares no solo producimos, sino que además vivimos en el mismo lugar donde realizamos nuestras actividades junto a nuestras familias. La FAO brinda 3 tipos de definiciones de agroecología. Una definición como una ciencia, como una técnica o como un movimiento social.
Es de esta última manera como intentaré referirme a ella. La agroecología es entendida como un proceso que terminan siendo un fin en sí mismo, persiguiendo la producción inocua, que tenga el norte de ser amigable con el medio ambiente y lograr la economía circular, donde la reutilización de los recursos sea capaz de disminuir los costos, no contaminar, y establecer parámetros de producción que tengan como fin último erradicar el hambre en nuestro planeta. Desde mi punto de vista, no podemos hablar de agroecología sin referirnos a agricultura familiar, como si fueran sinónimos, ya que es un elemento transformador en la vida rural, donde los habitantes de la ruralidad producen, crean e innovan para lograr satisfacer sus demandas y la de los demás. Y hablando de agricultura familiar y agroecología, es indispensable también relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. En el mundo hay hambre, pero no creo que sea por falta o carencia de alimentos. Y el hambre es una condición propagada y generalizada que afecta a millones de personas en el mundo. La desnutrición crónica afecta a niños y jóvenes en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, limitando de esta forma su futuro. Es necesario terminar con este tipo de flagelo para poder empezar a reconvertir nuestro planeta en un lugar más justo. Es indispensable garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria para sacar países del atraso y ponerlos en la órbita del progreso, en el marco de la ciencia y también de la técnica, aunque para esto es necesaria la equidad, por supuesto. Entonces, tanto agricultura familiar como agroecología cumplen un rol muy importante y elemental para lograr este objetivo. Y bueno, claro, de pronto surge una pregunta: ¿qué rol tenemos los jóvenes? Humildemente creo que las juventudes rurales organizadas tenemos una impostergable responsabilidad. Tenemos que convocar, retroalimentarnos y trabajar en conjunto por un futuro que construimos nosotros transformando nuestro presente. En Argentina, aproximadamente el 7,5% de la población total del país vive en la ruralidad. Esto es producto de la migración de jóvenes del campo a la ciudad, ante la falta de oportunidades, por lo que muchas veces dejan de lado el paisaje de sus sueños, el lugar de sus amores, y van a hacinarse a los centros urbanos a buscar un trabajo que muchas veces tampoco consiguen. Entonces, la pandemia del COVID, como bien expuso mi colega anteriormente, puso de manifiesto vulnerabilidades que viven las juventudes, la falta de conectividad para el acceso a la educación, malos servicios de transporte, servicios básicos que en muchos casos no llegan a cubrir las necesidades más elementales de los seres humanos. Sumado a esto, la baja rentabilidad de las producciones, sobre todo en las economías regionales, en el trabajo campesino. Les doy otro dato: según el Ministerio Nacional de Agricultura, solamente el 1% de la población rural de Argentina es analfabeta, como así también el 1% logra alcanzar estudios universitarios o de posgrado. Es decir, en el medio hay una declinación en el nivel de estudios debido a que no alcanzan económicamente, no tienen los recursos, no tienen igualdad de oportunidades, y muchas veces tienen que abandonar los estudios para salir a trabajar y garantizar el pan en sus mesas. Y estas perspectivas pueden parecer irreductibles, pero como joven rural les digo que existe aún una solución, está en nosotros mismos. Yo creo que somos nosotros el cambio que queremos ver. Como propuestas explícitas, puedo mencionarles la indispensable necesidad de realizar capacitaciones en aristas elementales, como es el área política, por ejemplo, gremial, técnica, para poder construir un lugar mejor, donde los chicos sepan qué derechos tienen, cómo luchar por ellos y cómo innovar para trabajar por la agroecología. Para garantizarle también a estos jóvenes que quieren inmiscuirse en nuevos proyectos agroecológicos, la inserción, el desarrollo y la permanencia en el sector. Porque un joven rural no es un héroe, simplemente quiere vivir, simplemente no se conforma con aceptar que otros ya hayan decidido su vida, su futuro y sus módicas ambiciones.
Perfecto, gracias. Agustín. Muchas gracias Perdón si me pasé de por tiempo. esas, sí, no te preocupes por esas reflexiones. Muy interesante lo que cuentas desde el contexto argentino. Bueno, vamos a continuar con Yamili Cham. Ella es lideresa maya y activista por el derecho de las mujeres indígenas y voluntaria de Comunis. Y es actual también becaria del programa de becas de la ILC para jóvenes líderes. Yamili, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a este espacio. Quisiéramos conversar sobre el ODS 5. Tú sabes que se propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar mujeres y niñas. Por favor, cuéntanos sobre las propuestas o experiencias que existen desde las mujeres jóvenes mayas para mejorar el acceso a la tierra para todas estas mujeres que vienen también viendo estos procesos. Adelante, tienes 5 minutos, te aviso 1 minuto antes de finalizar. Gracias. Bishabes, es un gusto compartir palabra con ustedes, pues este objetivo no es menor en este marco de planteamiento de las ODS. Y pues me permito compartirles esta preocupación de llevar a cabo trabajos comunitarios, de incidencia política, ante esta violencia de género, por ejemplo. Entonces, es un reto que tenemos las mujeres rurales, campesinas, las mujeres racializadas, y se hace urgente dimensionar que cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible pues no es posible sin el cumplimiento o sin esta lucha que estamos afrontando ante la desigualdad de género, de los géneros. En este sentido, algunas de las propuestas que como jóvenes mayas estamos repensando tiene que ver con la decisión de permanecer en el territorio, que no son decisiones fáciles. Tenemos que atravesar por largas historias y en medio de desigualdades, pero que esto, retornar o decidir permanecer en el territorio para hacer valer y exigir el acceso a la tierra. Que si no atendemos, por ejemplo, otros derechos, también esa es una de las reflexiones que estamos haciendo, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, o de la salud, o el que tiene que ver con lo que estaba compartiendo Agustín, con la comida, con la agroecología. Entonces no habrá fuerza para mirar que la tierra aún nos pertenece, y entonces tampoco va a haber fuerza para pasar a exigirla. Traigo estas palabras, entonces no se puede defender el territorio tierra sin que se defienda el cuerpo de las niñas y las mujeres. Y bueno, también parte de las propuestas es entretejer redes con diversidad de mujeres, tanto rurales como urbanas, porque tenemos este flujo migratorio, nos movemos, las mujeres mayas y las mujeres del mundo, nos movemos por todas partes, tratamos de ocupar espacios, y bueno, entonces esta necesidad de entretejer redes con una diversidad de mujeres. También otra de las propuestas es imaginar, y no solamente imaginar, sino construir desde la base propuestas de vida digna relacionadas con la tierra. Desde luego, escuchándonos como jóvenes, porque no todos los proyectos de vida están relacionados con un trabajo de defensa de la tierra, pero eso no significa que no podamos defenderla. Bueno, entonces está esta construcción de ver qué tipo de relación también tenemos con la selva, con el monte, es decir, recuperar esta lógica también de profunda relación con la tierra, en donde no solamente obtenemos comida de ahí, también obtenemos medicina, formas de sanación y momentos espirituales. Sin tierra y territorio, la vida no es posible sostenerla. Es lo que venimos dialogando en estos territorios. Seguramente muchas mujeres están haciendo esto ante una necesidad. Me parece otro de los trabajos, de las propuestas a nivel de reflexión, es el trabajo por la identidad, que esto también permite hacer una introspección
de cómo somos como mujeres, qué prejuicios y estereotipos ancestrales hemos venido arrastrando y qué es lo que está como destruyendo el tejido de la vida. Pero también esta identidad pasa por repensarnos otra vez como comunidad. Y esta reflexión de la identidad también abre camino a la discusión ante el racismo y la discriminación. Y bueno, también esta defensa de los derechos humanos en general tiene que ver con esta lucha por el derecho a la tierra. Esta lucha por el derecho a la tierra también sea la lucha por los demás derechos. Gracias. Muchas gracias, Yamilí. Muy importante relacionar el tema de la lucha por justamente visibilizar a las mujeres y niñas para poder justamente alcanzar un desarrollo sostenible holístico, ¿no? Muy importante. Bueno, muchas gracias por esas reflexiones, esas propuestas. Ahora vamos a pasar con la siguiente líder que nos está acompañando. Ella es Elizabeth Corzo, ella es actual coordinadora de proyectos de Power Mundo y ganadora del Premio a la Innovación Juvenil Rural del FIDA del 2021. Es activista frente al cambio climático y los derechos de las mujeres. ¿Qué tal? Bienvenida, Elizabeth, a este espacio. Tu participación en este breve espacio que vamos a conversar, quisiéramos que se centre en el ODS 7, que es justamente donde tú has estado accionando como joven profesional. Y bueno, como sabes, pues este ODS propone garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Queríamos preguntarte entonces, desde tu experiencia, ¿qué propuestas existen desde las juventudes para avanzar hacia ese objetivo y por qué son importantes para las zonas rurales? Bienvenida, tienes 5 minutos, te aviso cuando te falte un minuto. Sí, no sé si me escuchan bien ahí, ¿me puedes confirmar? Te escuchamos, no hay problema, te escuchamos. Ah, ya, genial. Lo que pasa es que justamente he estado en zonas rural hace poco implementando un proyecto y me he quedado aquí en Iquitos y la señal a veces no es muy buena y por eso estoy acá en un internet. Pero muchas gracias por la invitación, de poder escucharnos un poco aquí con todos ustedes. Para hablar un poco de la pregunta, yo creo que desde las juventudes hay una mirada un poco más crítica respecto al tema de acceso a energía y transición energética, ¿no? Y en ese sentido hablamos no tanto de soluciones falsas o relativas, ¿no? Porque de hecho en temas de acceso a energía inevitablemente hay choques con, digamos, poderes fácticos del gobierno y de empresas. Elizabeth, discúlpame que te interrumpa. ¿Crees que puedas acercar un poco más tu micro para escucharte? Se te escucha muy bajito. Ok, ahí se escucha mejor. La verdad no se escucha tan bien. Y de repente alzando la voz puede funcionar, ¿te parece? Ya, entonces ahí más o menos creo que se puede escuchar. Más o menos ahí. Sí, más o menos. Sí, hagamos el esfuerzo de levantar la voz. Muchas gracias. Okay, bueno. Ya, está bien. Entonces voy a hablar un poco más alto. Justamente lo que les estaba comentando era de que creo que las juventudes tienen una mirada un poco más crítica respecto al tema de acceso a energía y la apuesta que significa hablar de energías limpias, ¿no? Que obviamente implica cambios en el sistema de cómo se consume y se produce esa energía, ¿no? Para depender justamente menos de fuentes contaminantes. Entonces yo creo que hay como dos espacios. Un espacio que, digamos, es el espacio de activismo, del cual me gustaría hablar un poco. Yo creo que del activismo y las juventudes ya se habla de energías limpias. Hay movimientos, bueno, en el caso peruano hay movimientos que, digamos, están luchando y hablando respecto a hacer cambios en la matriz energética. Y eso obviamente choca con intereses de empresas, con intereses de cómo el mismo gobierno contempla, digamos, esto, ¿no? Y es básicamente porque, digamos, hay intereses, como digo, ¿no? Entonces empezamos hablando un poco más de transición energética popular. ¿Y por qué es importante hablar de transición energética popular? Porque voy a poner un caso bastante puntual que pasa en las zonas rurales respecto al acceso a energía solar, ¿no? Se pone a las comunidades como consumidores de energía, sin tomar en cuenta de que sus territorios, ellos producen energía, son un activo de sus territorios, que justamente entra mucha energía, en este caso la energía del sol,
pero se les trata como si fueran consumidores de ciudades, ¿no? Entonces se les hace que, digamos, estén constantemente pagando tarifas por acceder a la energía solar cuando la energía solar es gratis, ¿no? Y estamos hablando de comunidades que son indígenas, que son comunidades campesinas, de agricultores. Entonces hay una insatisfacción ahí de las propias familias respecto a cómo acceden a ese tipo de energía, ¿no? Entonces nunca se les ha consultado a las comunidades cómo quieren acceder a ese tipo de energía, ni que haya habido una pertinencia cultural para hacer tal cosa, ¿no? Entonces, eso es como algo que aún no se problematiza, ¿no? En el caso de las ciudades, hablamos un poco más de Lima, vemos que el tema de, digamos, del acceso a energía se está volviendo cada vez más caro, ¿no? Pero no se habla de cambiarlo a una matriz energética limpia, ¿no? A pesar de que sería mucho más barato. Entonces, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué no se habla de esos temas? Y es obviamente porque hay, digamos, ahí intereses, ¿no? Entonces, son cambios más estructurales, pero sobre los cuales tenemos que empezar hablando, ¿no? Entonces, por un lado, desde el activismo, creo que las juventudes se están moviendo porque hayan cambios en el sistema mismo de cómo se produce la energía y que esa energía que se produzca sea energía limpia. Y por otro lado, creo que desde el lado del emprendimiento, que es de hecho el lado en el cual yo estoy, digamos, activando por ahí, creo que también las juventudes están generando modelos de negocio diferentes, ¿no? Todos sabemos pues, que hay grandes empresas que, digamos, acumulan un poco el capital y obviamente es bastante difícil competir de alguna manera con eso, pero creo que las juventudes están como tratando de entrar en ese campo, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque yo creo que, como siempre pienso, digamos, acceso a energía no es solamente, digamos, poner un panel, ¿no? Yo puedo poner un panel y decir que ya estoy dando acceso a energía. Creo que el debate es algo mucho más profundo, ¿no? Es hablar de energía limpia y justa, ¿no? Justa porque lo estamos pensando con pertinencia a las comunidades, con pertinencia a las zonas rurales, ¿no? Que son las que más sufren pobreza energética. En el caso peruano hay 3 millones de peruanos que no tienen acceso a energía y eso limita sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Tienen menos tiempo para estudiar, menos tiempo para trabajar. Obviamente, digamos, la gente en zonas urbanas no entiende un poco el problema porque como no experimentan qué es vivir sin energía. Un minuto, por favor. Entonces yo creo que las juventudes están como planteando el debate desde un lado de transición energética, desde una apuesta por energías limpias, pero con pertinencia cultural, con participación de la gente y en el que no solamente sean vistos como consumidores de energía, sino que también puedan producir esa energía, vender. Elizabeth, ¿estás por ahí? Creo que la perdimos. Esas son a veces las cosas que suceden justamente cuando trabajamos en la ruralidad. Van a disculpar por eso. Seguro se nos suma al siguiente bloque, no hay ningún problema. Ahí terminaremos de hablar con Elizabeth. Bueno, vamos a pasar a la siguiente experiencia. Para esto voy a darle la bienvenida a Rosario Díaz Garavito, quien es fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement, una organización que viene justamente promoviendo procesos para contribuir y visibilizar las distintas iniciativas en cuanto a la Agenda 2030, ¿verdad? Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Como tú sabrás, las juventudes han sido llamadas a ser actores de cambio para lograr los ODS. Según tu experiencia, ¿cuáles son los espacios actuales a nivel regional y global en los que los jóvenes rurales pueden participar con sus propuestas? ¿En qué medida de la agenda de la juventud rural es parte de estos diálogos en estos espacios en especial que tú vienes ya promoviendo hace bastantes años, ¿no? Bienvenida. Tienes 5 minutos para respondernos. Yo te aviso cuando te falte un minuto. Adelante. Muchísimas gracias, Marcelita, y muchísimas gracias a LAN Coalition, y qué genial escuchar todas sus presentaciones. Mi nombre es Rosario, y bueno, desde la región de América Latina y el Caribe ha sido un proceso bastante interesante en términos de participación de juventudes en los procesos de, por ejemplo, seguimiento de la Agenda 2030, de los ODS, pero también de otras agendas relevantes para Naciones Unidas. Ha habido un proceso bastante interesante. Hace algunos años las juventudes se organizaban y participábamos en las diferentes conferencias o procesos, no necesariamente a través de mecanismos formales.
si no participábamos de repente acreditados por una organización aliada, por una organización amiga, pero eso ha ido evolucionando y yo sí le daría muchísimo crédito a las juventudes de la región que han sido las actoras, los actores de estos procesos, porque a partir del año 2019 y en realidad, desde años anteriores, el proceso de participación de juventudes en estos espacios de seguimiento de agentes relevantes, por ejemplo, en la Cumbre de los Alimentos, tenemos el seguimiento de la Agenda 2030, también, por ejemplo, ahora mismo en la COP26, en espacios donde se están tomando algunas temáticas relevantes para todo lo que significa las juventudes rurales y también para las temáticas relevantes para este grupo, se han ido consolidando y de hecho en estos momentos las juventudes ya tienen un espacio para participar en estos procesos formales. Por ejemplo, en el caso de la COP26 tenemos un grupo de participación juvenil que oficialmente representa a las juventudes, que es Yongo, y a través de este espacio, juventudes de todo el mundo se reúnen para poder compartir sus recomendaciones y demás. Y no solo es la participación en el espacio per se, sino que el proceso de juventudes se ha extendido a los procesos nacionales y también a los procesos locales, para que cuando se llegue a esos espacios de toma de decisiones, de interacción con tomadores de decisiones, las recomendaciones o contribuciones no solo representen a las juventudes que están en ese espacio, sino juventudes que están atrás, no las juventudes que se han quedado en la comunidad, que están en los territorios. En el caso de la Agenda 2030, ha sido un proceso bastante interesante, es en el que más yo me he podido involucrar, y desde el 2019 en el foro regional, por ejemplo, las juventudes fueron las que se organizaron de manera voluntaria desde una iniciativa de juventudes para poder participar del proceso de seguimiento regional de la Agenda 2030 ante CEPAL, y fue genial o increíble ver que en el 2018, cuando llegamos, no había un espacio específico para juventudes, y en las mismas sesiones las juventudes se comprometieron a facilitar un espacio para el 2019, y fue increíble en el 2019 ver que había un foro de juventudes organizado netamente por juventudes, con aliados que fueron, en este caso, CEPAL, pero también otros aliados locales, alcaldes, organizaciones, y un proceso participativo de 6 meses que precedió al foro regional. Y fue increíble ver la movilización, las ganas de participar y todo lo que incluyó este esfuerzo. Incluso hubieron juventudes que se organizaron de manera en que, esto fue en Chile, ¿verdad? Organizaciones juveniles en Chile daban su casa a juventudes de otros lugares para que pudieran quedarse, porque a veces los recursos no eran suficientes. Y nos organizábamos a través de la colaboración, solidaridad. Habían juventudes que habían vendido chocolates en su país, o habían hecho tortas, habían hecho alguna manualidad para llegar al proceso de toma de decisión. Entonces, las ganas, la capacidad de movilización, todo esto está. Entonces yo creo que y eso nos ayudó a consolidar el espacio ya formal de juventudes, que es el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes en el Mecanismo Regional de Participación de Sociedad Civil, MESLAC, ante CEPAL, para el monitoreo de la Agenda 2030, un espacio que ya tiene 2 años. Estamos tratando de consolidarnos, pero el esfuerzo de los territorios, el esfuerzo de hacer incidencia nos abrió la ventana, y ahora hay una posibilidad de tener o alzar la voz o dar nuestras opiniones en la interacción con nuestros tomadores de decisiones. Sin embargo, estos espacios para la región de América Latina y el Caribe no necesariamente están consolidados, o todavía no es la solución que todos queremos. Todavía hay algunas brechas, todavía están consolidándose, todavía es un proceso que va avanzando, porque en el caso de América Latina y el Caribe, una de las grandes brechas para poder ser parte de estos procesos a nivel regional era el tema de el lenguaje, la barrera del lenguaje, no solamente relacionados a la conexión con estos procesos globales, ¿no? Y luego de ahí aterrizarlo a nivel regional y traducir toda la información, sino también dentro de nuestra región,
la brecha del lenguaje ha sido una barrera interesante porque en términos de juventudes latinoamericanas y caribeñas, ahí tenemos ya un desafío. Y luego también tenemos un desafío con las juventudes en Brasil por un tema del portugués, aunque tratamos de hablar portuñol. Entonces ha sido interesante esa interacción, pero definitivamente al ser espacios de voluntariado donde no tenemos un financiamiento asignado, muchas veces dependemos de la colaboración de diferentes aliados para proporcionar espacios con interpretación o cuestiones así, y también del voluntariado de muchas juventudes para traducir los materiales, las declaratorias, las recomendaciones. Entonces, estos espacios se están consolidando. También tenemos el mecanismo o el grupo de niñez y juventud MGCY, que ya es a nivel global. Pero lo bueno es que este grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes que yo te mencionaba, que es el espacio de participación formal de Juventudes ante CEPAL para el monitoreo de la Agenda 2030, ha podido lograr ser la representación regional en este espacio global. Entonces ya todo se conecta, nos vamos articulando. No ha sido una labor fácil, no ha sido una cosa de un día para el otro. Definitivamente no se puede tomar el crédito del avance que hay hasta ahora a esta generación solamente, sino también hay otras generaciones, otros grupos de jóvenes que nos han dejado el camino muchísimo más llano para poder llegar a los espacios en estos últimos años y poder a través de la abogacía generar esto. Solo algunos espacios para mencionar. En el tema de la Cumbre de los Alimentos, la participación, por ejemplo, se dio a través del grupo de niñas y juventud del mecanismo global, y fue bastante interesante, hubo participación regional. Y a través para el caso, por ejemplo, de otros, no necesariamente procesos formales de agendas ante Naciones Unidas, sino, por ejemplo, ya de interacción, hay una red es el Consorcio de Juventudes, que es impulsado también por ONU-SIDA para trabajar el tema de la interseccionalidad. Sin embargo, para ello, todavía consideramos que en el caso de las juventudes rurales, tenemos que seguir trabajando para generar alianzas, porque, por ejemplo, en estos tiempos de conectividad, en las zonas rurales, bueno, para el 2018, si es que no me equivoco, en Perú, en las zonas rurales, solo el 4% de la población tenía internet en casa. Y muchas veces nos decían, sí, pero los teléfonos móviles y esto funciona. Pero ya lo hemos visto ahorita en el COVID. Tienen un teléfono por familia, ¿no? Entonces ha sido como un poco complicado, pero bueno, ahí estamos y avanzando. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es importante resaltar que efectivamente actualmente encontramos ya espacios que han sido abiertos durante muchos años y por fin pues empiezan a visibilizar un poco a justamente la juventud e incluso la niñez. Muchas gracias por eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el número 3 y casi final, en donde vamos a hablar de los desafíos para la inclusión de las propuestas de las juventudes rurales en los procesos de cambio de cara pues al 2030, ¿no? Entonces, para este espacio también voy a seguir haciendo preguntas a cada uno de los líderes que nos están acompañando, por favor, y podrán responder en 5 minutitos, igual yo les aviso un minuto antes. Entonces voy a empezar nuevamente con Agustín Fantino. Agustín, esta pregunta va para ti. Con relación a las propuestas agroecológicas que nos has estado mencionando, ¿cuáles son los desafíos que identificas para que éstas sean incluidas en los espacios de toma de decisiones? ¿Qué estrategias crees que se están desarrollando para lograr este tipo de inclusión? Tienes 5 minutos para responder, te aviso un minuto antes de finalizar. Te escuchamos. Muchas gracias, intentaré ser más breve. Quería empezar esta explicación con una frase que no me pertenece, pero que la dijo un gran hombre de las luchas agrarias de Argentina, es un emblema de nuestra entidad y un expresidente de Federación Agraria, que es don Humberto Volando, que decía que el país se podía recuperar con el campo, nunca sin el campo y menos aún en contra del campo. Entonces, los desafíos que enfrentamos mayormente los jóvenes de la ruralidad son el éxodo
de nuestros jóvenes a los centros urbanos en busca de oportunidades y recursos económicos de subsistencia. Por ello, creemos que en primer término es indispensable convocar a esos jóvenes, organizarlos, formar líderes que puedan encarar procesos en búsqueda de políticas públicas, tanto para el arraigo como para el cambio de las matrices productivas. En cuanto a las estrategias a desarrollar, estamos trabajando en unos planes de acción desde nuestra Juventud Federada, con proyectos de ley para que sean impulsados en el Parlamento argentino, como el acceso a la tierra mediante un banco de tierras, el plan arraigo y la necesidad de reglamentar la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, donde, consiguiendo la reglamentación de esta ley, estarán contempladas las políticas públicas para todo el arco de la agricultura familiar, campesina e indígena, para la constitución de una nueva ruralidad en la Argentina, la cual contiene muchas de nuestras demandas y que luego de 6 años de haberse aprobado en nuestro país aún no podemos hacer uso de ella. Además, bueno, en el marco de la beca de futuros líderes del ILC, tenemos como objetivo visibilizar a jóvenes rurales, visibilizar sus producciones para el conocimiento social de sus deseos, sus anhelos, sus sueños, para de esta forma convocar a todos los actores sociales, para poder trabajar en conjunto y lograr concretar la soberanía alimentaria para conseguir el objetivo número 2, que es tan importante para todos nosotros. Es por esto, pidiéndoles las disculpas de haberme excedido en la parte anterior, quería pedirles a todos que hoy, después de esta sesión, tratemos de iniciar esta marcha, donde vamos todos con las banderas de nuestras organizaciones, pero por favor, llevémoslas un poquito más abajo, para que esta columna no entienda de fronteras ni de culturas, sino que sea la juventud rural de América Latina, la encargada de garantizar el cumplimiento de los ODS y de darle dignidad a los jóvenes de nuestros campos, para que puedan seguir el ejemplo de sus ancestros y continúen labrando sus tierras con la seguridad de que podrán hacerlo sin temer por su futuro y sin tener que emigrar por falta de oportunidades. Muchas gracias a todos. Muy amable, la verdad que muy inspiradora tus palabras, muchas gracias por eso. Bueno, vamos a continuar. Ahora voy a invitar nuevamente a Yamilí para que nos pueda responder la siguiente palabra. Escuchamos tus propuestas, ¿no? Y en relación a estas, para lograr un mayor acceso a la tierra por parte de las mujeres, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que identificas para que éstas sean incluidas en los espacios de toma de decisiones también? ¿Qué estrategias se están desarrollando para poder lograr esta inclusión? Adelante, Yamilí, tienes 5 minutos, te aviso 1 minuto antes de que puedas terminar. Gracias. Gracias. Pues sí es importante ocupando estos espacios de toma de decisión en todos los niveles, y también otro de los desafíos es construir nuestros propios espacios como mujeres, y en el caso específico como mujeres mayas. Uno de los desafíos también es, como compartí anteriormente, cómo las mujeres tendríamos crear estas posibilidades de visualizar este derecho a la tierra como parte de una de las necesidades incluso humanas fundamentales. Ante esto, una de las estrategias que hemos asumido es esta corresponsabilidad de mi organización de Ecomunis a nivel de base para entablar diálogos en defensa de los derechos de las mujeres. Otro de los desafíos es cómo involucramos o heredamos a las juventudes este amor, esta defensa y protección de la tierra, territorio. Y esto me hace pensar en los trabajos que están dirigidos hacia la niñez. Que es un tiempo muy importante para ir preparándonos en un pensamiento crítico y político. También están los procesos de incidencia local. Por ejemplo, con nuestras autoridades locales aquí en mi comunidad, cómo estos temas, las injusticias de género,
los temas sobre defensa del territorio, sobre el acceso a la tierra, cómo esto se van incluyendo en las discusiones, por ejemplo, para la elaboración de los planes municipales de desarrollo. Y otro aspecto que me parece importante es esta lucha con los usos y costumbres tradicionales, pues todavía prevalecientes en pueblos indígenas y campesinas y avaladas y sustentadas por políticas estatales, que si bien pueden estar cambiando a favor de las mujeres, muy difícilmente se ejecutan. Y esto tiene que ver con la certificación, con el derecho al acceso a la tierra, que aún es privilegiada a los hombres, hijos mayores. Y ante esto, como estrategia, yo podría decir, a partir de una experiencia que tuvimos con una compañera, la elaboración de escritos, de identificarnos e ir reconociendo a otras mujeres de nuestro territorio. En esta experiencia, nosotras realizamos un reportaje sobre la experiencia de las mujeres que estaban teniendo este proceso de lucha hacia el acceso al derecho a la tierra. Y es importante estos escritos o medios audiovisuales accesibles para las comunidades campesinas e indígenas, en donde como mujeres nos miremos y nos espejemos en la lucha de estas otras mujeres. Entonces, son estas estrategias que desde aquí estamos realizando. Gracias. Muchas gracias, Yamilí, muy amable por todas las estrategias interesantes que nos estás planteando. Creo que son alcanzables, es solo cuestión de ponerse a trabajar. Bueno, vamos a continuar con este espacio, con este tercer bloque, y le voy a dar nuevamente la palabra a Elizabeth Corzo. No sé si te tenemos nuevamente por acá, ya que habías tenido un poco de problemas con tu conectividad. No sé si por ahí estás para poder hacerte la pregunta. Si me puedes escuchar bien, por favor. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Te escuchamos, sí, te escuchamos muy bajito. No sé si tal vez con tu celular podrías, creo que se te escuchaba mejor con el celular. Sí, es que justamente a las 4 se ha ido como el internet un poco aquí en la ciudad, entonces Dale. está muy mal, No te no preocupes. conecta, pero voy a intentar hablar alto. Perfecto, muchas gracias. Lo importante es que estás acá presente. Bueno, mira, vamos a continuar y justamente nos hablábamos un poco del cuidado del medio ambiente, energías limpias, y queríamos saber también qué desafíos identificas para que estos desafíos sean incluidos en los espacios de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué estrategias están desarrollando para lograr esta inclusión? De repente puedes acotarlo a la iniciativa con la que ganaste el premio FIDA de este año. Te damos 5 minutos y te aviso un minuto antes de terminar. Adelante. No, sí, de hecho, o sea, y tal vez para comentarles un poco de qué trataba la iniciativa, Comunidades Iluminadas y Power Mundo en general, busca conectar a peruanos que no tienen acceso a energía con tecnologías solares, ¿no? En el caso peruano hay más de 3 millones que no tienen acceso a energía y eso limita sus posibilidades de desarrollo y en general de vida, ¿no? De bienestar. Y nosotros tratamos de promover este tipo de proyectos de acceso a energía limpia y justa, y eso fue, digamos, lo que fue premiado en el FIDA, ¿no? Respecto a los desafíos, obviamente un gran desafío es el tema del acceso mismo a la energía de los 3 millones que aún faltan. Y estamos hablando de un acceso a energía que es bastante básico, ¿no? O sea, ¿qué hace el Estado en general? Cuando habla de que da acceso a energía es poner un panel y 3 focos. Eso es el nivel más básico de una familia rural en su acceso a energía. O sea, si quieren, no sé, escuchar música, conectarse a internet, hasta hacerse un juego, eso es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces ahí la pregunta siempre es quién pone esos límites de qué es lo básico en acceso a energía, ¿no? O sea, qué es lo mínimo aceptable en temas de este acceso, ¿no? Porque en las ciudades, la gente urbana en general no tiene pues estos límites, ¿no?
Entonces, eso es algo que yo siempre me problematizo un poco en el sentido de que no hay una consulta o no hay un diseño de acceso a energía que sea participativo, popular, intercultural, ¿no? Entonces, la gente en general está aceptando lo que hay, ¿no? Pero no necesariamente eso les genera bienestar, no necesariamente está satisfecha con eso, ¿no? Entonces, un desafío es obviamente el acceso a energía y que eso sea acorde a lo que la gente quiere, ¿no? Incluso en su misma adquisición, ¿no? Porque el Estado Un les da, minuto. un minuto ya. Y otro desafío que me parece bastante importante y que en el caso nuestro, de lo que nosotros venimos trabajando, es que muchas veces en temas de, digamos, de concursos o cosas así, de convenios que hace el Estado, pues muchas veces hay lobbies, ¿no? Entonces estos se ajustan los criterios técnicos a lo que las grandes empresas quieren, pero no necesariamente a lo que ya existe, ¿no? O sea, hace tiempo se les daba baterías de óxido, cuando ya existían baterías de litio que eran mucho mejores, menos pesadas, más eficientes, ¿no? Entonces, ese es un tema que en verdad para nosotros es como algo que tenemos aún que vencer, justamente para mejorar las tecnologías que brindamos en las zonas rurales, ¿no? El año pasado, este año el Congreso también archivó una ley que promovía las energías renovables, ¿no? Entonces, esas son cosas que, digamos, si no se hablan, si no se problematizan y si la gente no las sabe, pues, digamos, va a impedir que nosotros sigamos avanzando en conseguir el ODS número 7, ¿no? Tanto en acceso como, digamos, en producción de energía renovable y sostenible, ¿no? Muy bien, muchas gracias por eso y por esas pastillitas de información importante en cuanto a energías renovables. Entonces vamos a continuar ahora con Rosario. Nuevamente, Rosario, bienvenida. La pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que identificas para que las voces de las juventudes rurales, en este caso, sean incluidas en los espacios de diálogo, debate y propuestas que existen con relación a la Agenda 2030? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta inclusión? Adelante, tienes 5 minutos para poder comentarnos, te aviso un minuto antes de finalizar. Muchísimas gracias, Marce, por esta pregunta y definitivamente es bastante importante e interesante porque dentro de los desafíos creo que no solo están los desafíos logísticos o los desafíos que podemos nombrar respecto a la infraestructura, sino también hay algunos desafíos en la interacción que tenemos como juventudes. Entonces, creo que eso es bastante importante considerarlo porque no siempre son considerados cuando estamos desarrollando actividades para involucrar a las juventudes rurales en estos procesos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, es muy importante entender el tema de las dinámicas sociales de las juventudes rurales, también cómo se organizan. Es importante también conocer su cosmovisión. Eso es, yo creo, una de las cosas que nos podría ayudar a generar mayor empatía entre las juventudes y también poder no solo decir, bueno, aquí están las voces de las juventudes en un genérico, sino que estas voces lleven también esta parte, esta visión de las juventudes rurales, que lleven sus voces y sus demandas o sus opiniones tal cual son, ¿verdad? Y que no en el camino, porque hay muchas personas involucradas, terminen desdibujándose. En términos de algunos desafíos logísticos, definitivamente, como lo comentaba ya en la pregunta anterior, está el tema de la conectividad. Es algo, yo creo que es bastante importante, pero también algo que es muy importante es el tema de la construcción de capacidades y la información o un proceso como educativo o información disponible sobre la existencia de estos espacios de participación de juventudes. Entonces, yo creo que las juventudes en este momento están haciendo lo que está a su alcance para difundir estos espacios dentro de lo que podemos, ¿verdad? Con los recursos que tenemos. Sin embargo, sí es necesario contar con el apoyo de otras instituciones para que las juventudes rurales puedan conocer que existe un espacio donde ellos pueden tomar o pueden compartir sus opiniones, donde pueden compartir sus recomendaciones. Yo creo que eso es lo más importante, porque podemos tener el espacio, pero si las juventudes no se enteran de que existe, ¿cómo es que van a articularse? ¿Cómo es que van a compartir? Entonces, yo creo que eso es un tema. Y lo otro también es que
a veces cuando somos juventudes y hemos participado en estos procesos, uno de los grandes desafíos es poder interactuar con los otros actores que están en esos espacios, ya sea organizaciones de sociedad civil, ya sea, por ejemplo, los gobiernos, ya sea porque a veces uno tiene que aplicar algún conocimiento de diplomacia. A veces nosotros somos muy efusivos y decimos, pero es que esto está pasando, ¿verdad? Y queremos compartir la opinión y estamos a veces con toda esta energía y esta pasión. Entonces yo creo que ahí es también importante que las juventudes podamos tener un espacio para poder entrenarnos y cuando lleguemos a esos espacios utilicemos las mejores estrategias para mover la agenda de juventudes y que las juventudes rurales muevan la agenda de las juventudes rurales y que busquen aliados. Dentro de las soluciones que hemos ido encontrando en los procesos de participación, bueno, algo que nos ha funcionado mucho es el tema de las alianzas. En el sentido de que, por ejemplo, en el proceso nacional, voy a hablar ahora de un proceso nacional, en el proceso nacional, en el caso, por ejemplo, de Perú, en rumbo o para las presentaciones del foro político de alto nivel desde la sociedad civil, realizamos un proceso de encuesta. Sin embargo, ya estábamos en COVID. Ya estábamos en COVID y lo que pasó es que decíamos, ¿cómo vamos a llegar a las juventudes indígenas y rurales? Por un tema de conectividad nos dimos cuenta que era un problema. Y pudimos aliarnos con una ONG que se llama UNAMIAP, que también ha estado en el foro, y ellos nos ayudaron a traducir estas encuestas y estas consultas en preguntas en llamadas telefónicas. Entonces las juventudes y los pueblos indígenas o las juventudes rurales pudieron participar, no llenando un formulario online, pero sí con una llamada telefónica. Entonces no hubiéramos podido lograr eso si nosotros solo seguíamos con nuestro intento de sí virtualidad, sino que necesitábamos esa alianza. Entonces yo creo que eso ha sido algo muy, muy importante que nos ha ayudado para que las juventudes puedan participar y definitivamente yo creo que ya específico en el caso de las juventudes es importante que puedan participar mucho más en una región como la nuestra, donde las zonas rurales son las que concentran la mayor parte de la pobreza y es donde las juventudes muchas veces abandonan sus entornos porque no los encuentran, no los ven como una oportunidad. Entonces yo creo que es muy importante que las juventudes rurales puedan sumarse a estos espacios, que podamos contar con el apoyo de otras organizaciones que trabajan con juventudes rurales para poder llegar a ellas y que podamos llegar a espacios de toma de decisión o interacción con nuestros tomadores de decisiones a nivel regional y a nivel global y a nivel nacional, mucho más preparados con estrategias y también con las voces de un grupo más amplio de juventudes y que no sea el tokenismo el que se mantenga, ¿verdad? Sino que en realidad sea una participación efectiva de los y les jóvenes. Muchísimas gracias, Marcelita. Gracias, Rosario, por esas palabras. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Efectivamente, creemos que hay ciertos temas que no se han hablado, sin embargo, creo que ya hay los espacios correspondientes y justamente la importancia de las alianzas también es importante resaltar. Bueno, hemos llegado al final de este tercer bloque y bueno, en realidad del evento, pero antes de finalizar vamos a poder escuchar unos comentarios finales de Klaus Reiner, que es el gerente de operaciones del FIDA, que justamente va a cerrar el espacio con sus apreciaciones. Buenas tardes, Klaus. ¿Cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Tienes 7 minutos. Te mencionaré 2 minutos antes para que puedas ir cerrando tu intervención. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Marcelita. Muchas muy buenas noches a todos aquí. Es un gran honor para mí como representante del FIDA de hablar, también con tantos jóvenes y tanta energía joven aquí, realmente es un gran gusto. Para mí me gusta mucho que se están ocupando con el tema de sostenibilidad. Y yo escuché mucho respecto a los diferentes elementos de la sostenibilidad, tanto del elemento económico, que tiene que ver con empleo, con educación, con la oportunidad económica que es muy importante para los jóvenes y naturalmente con los recursos, especialmente la tierra, que es el tema de este seminario en general. También veo mucha preocupación con financiación y también
lo que Pedro ha mencionado al inicio, la gran informalidad, que también lleva un gran desafío para la sostenibilidad. Después, el segundo tema de la sostenibilidad, que es realmente la parte social, donde tenemos las organizaciones que son muy importantes para asegurar una participación, una inclusión social. Yo veo mucha preocupación con la solidaridad aquí y también con el reconocimiento de las contribuciones de los jóvenes y otras partes de la sociedad en general. Y también lo que llamaría a destacado fuertemente la igualdad de género, que realmente es un elemento muy importante también de la sostenibilidad social. Y últimamente, como el tercer brazo, hay la sostenibilidad ambiental y del cambio climático, donde hay preocupación con la calidad. Klaus, ¿estás por ahí? Creo que se te Que veo congeló muy... Ah, ok. Ok, te escuchamos nuevamente. Disculpa, te perdimos un minutito. Gracias. Wow. Muy importante para la presentación de las actividades que son realmente el ambiente. Vemos que los jóvenes son muchos, ¿no? Son una gran parte de la población rural, pero realmente no reciben el reconocimiento y también, como hemos visto con Pablo, reciben pocos recursos. Entonces, ¿dónde está el reconocimiento de la sociedad? Y ahí hay un gran paradojo también que las oportunidades son, los jóvenes rurales muchas veces ven que los padres que son pobres a pesar de trabajar en la producción agrícola y no tienen mucho para ofrecer a sus hijos, ahí les dan la oportunidad o de migrar o de mejorar el cambio y de ser el cambio. Y eso creo que ha salido muy fuertemente en todas las contribuciones en transformar la sociedad, tanto en la relación entre hombres y mujeres, la inclusión de reformas, de empezar las reformas, agroecología, energías, y también la participación en diferentes gremios, ¿no? Como la COP26. Y ahí veo que los jóvenes también tienen que reclamar mucho. No es solamente participar y hablar en estos gremios, pero es realmente estar ahí con algunos reclamos. Lo que por ejemplo, muchos jóvenes hacen organizándose en Fridays for Future, diciendo, no, lo que ustedes están organizando y hablando no es el mundo del futuro que queremos. Yo creo que deberíamos tener también unos reclamos para el mundo rural que son iguales a Fridays for Future, dibujando un mundo como ustedes lo quieren ver y como ustedes lo quieren crear y reclamando que también las decisiones sean tomadas con lo que los jóvenes necesitan para tener un futuro justo en que se pueden superar todos los desafíos que ustedes han mencionado aquí, de construir espacios para los jóvenes, para las mujeres y organizarse bien, de tener energías que puedan crear un futuro limpio y también de tener una visión para colaborar entre todos, ¿no? Hay muchas dimensiones, yo veo mucha voluntad aquí de ser el cambio, mucho dinamismo, yo veo mucha voluntad de también participar con ideas, con la innovación, que ahí el premio de la juventud del FIDA ha realmente sacado a la luz que hay mucha innovación en el ámbito de los jóvenes rurales y también de tener aspiraciones que se pueden realizar en el futuro. Y con eso quiero terminar con algo que creo que ha sido Agustín de mencionar, ese dicho argentino, que el país se puede recuperar con el campo. Yo espero que el país o el continente se pueda recuperar con los jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Klaus, por tus palabras. Has hecho un resumen general de todos los participantes, muy amable de eso, y ahora vamos a pasar a finalizar este evento sin antes poder un poquito poner
un poquito en análisis justamente de ciertas preguntas que nos han llegado al chat. Voy a iniciar con Pedro. Pedro, te preguntan lo siguiente, tienes 2 minutos para responder. Dicen, ¿cuál es la relación de los y las jóvenes frente a los símbolos de la modernidad actual y su vínculo con los planes de migración? Adelante, tienes 2 minutos. Gracias, Marcelita, y desde ya me felicito a todas y todos que han participado y acompañado en ese espacio. Mira, yo creo que muchas de las intervenciones han de alguna manera mencionado. El gran símbolo hoy de la modernidad está relacionado a lo que es el acceso a la información, lo que es el acceso a tecnología, lo que es el acceso a las TIC. Entonces, obviamente, la falta de acceso a ese tipo de servicio o a ese tipo de beneficio también de alguna manera, obviamente va a impactar o no la decisión de un joven, de una joven en permanecer o no en su territorio. Yo creo que por un lado hay esa cuestión de facilitar el acceso y por otro es de cómo trabajamos estrategias inclusivas, ¿no? La innovación tecnológica es definitivamente uno de los grandes motores del cambio que tenemos en todas las dimensiones de nuestras vidas, pero tenemos que trabajar desde una manera que sea inclusiva. Entonces, uno de los riesgos que hay justamente con la profundización de la digitalización, con la profundización de algunos procesos de innovación tecnológica, es justamente aumentar brechas. Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos, uno de los cuidados que tenemos que tener y una de las reflexiones que tenemos de hacer, ¿no? De cómo generar una nueva economía basada en conocimiento, basada en las tecnologías, pero que a la vez sea para reducir brechas y no profundizarlas. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. La siguiente pregunta va para Pablo. Pablo, te preguntan, bueno, tenemos 2 preguntitas para ti, ojalá puedas responderlas en 2 minutitos. La primera, ¿cómo son los procesos de migración de los y las jóvenes a las grandes ciudades en Chile? ¿Hay abandono de tierras agrícolas en este país? Y la segunda dice lo siguiente, ¿los y las jóvenes tienden a migrar a las grandes ciudades o no se da en gran medida este fenómeno en Chile? ¿Hay abandono también de ciertas áreas agrícolas? En todo caso, adelante, Pablo, tienes 2 minutos para poder responder estas preguntas. Hoy gracias y felicitaciones a todos quienes han participado de este espacio. Yo creo que en el caso chileno hay fenómenos, no podría ser tan taxativo en contestarla sí o no. Yo creo que en particular en el caso chileno hay una descampesinización, sí, hay fenómenos donde los jóvenes transitan hacia ciudades intermedias. Yo vivo justamente en una zona rural, yo soy un joven rural, y alrededor mío la parcelización, la generación de parcelas y para viviendas es un fenómeno que va acompañado de dos elementos que son clave. Uno es la extensión de tierra cultivable en operaciones o inversiones forestales. Creo que hay una presión importante en el caso de algunas regiones en Chile, no quiero generalizar. Y también hay un retorno de varios jóvenes, los denominados neorurales, que hoy día están ocupando ciertos espacios dentro de lo que es rural en Chile, que cada vez es más difuso. Y yo creo que hay un problema ahí que tiene que ver, quizás no es abandono, es comercialización de las tierras. Y eso para contestar esa pregunta. Y después la segunda pregunta tiene que ver con, aquí hay una muy interesante, que tiene que ver con el fenómeno mujer. Hoy día una de las cosas que uno observa en las zonas rurales es que hay cada vez más mujeres usuarias de los servicios públicos. El caso del INDAP, el 45% de los usuarios son hoy día mujeres, campesinas, que están en los territorios, muchas de ellas son jóvenes, bueno, no muchas, pero hay un porcentaje importante hoy día mujeres jóvenes, y creo que ahí hay un fenómeno interesante también de examinar en torno a la tierra y cómo la transición, la feminización del campo en el caso chileno se está dando muy fuerte. Hace 3, 4 años atrás la tasa de participación de mujeres en actividades agropecuarias era menor al 30% y está sobre el 40%. 2 minutos.
Perfecto, muchas gracias por eso. Listo, vamos a continuar entonces con las siguientes preguntas. Lo voy a hacer así al azar. Vamos a iniciar con Yamili. Yamili, existe una pregunta que es muy interesante y dice, ¿cómo es que el COVID-19 ha afectado a las mujeres jóvenes rurales, considerando que los espacios rurales son prioritariamente masculinos y muchas veces el trabajo se centra en los hombres? Adelante, tienes 2 minutos para poder responder esta pregunta. Sí, pues justamente porque hay muchos espacios, por ejemplo, el trabajo en que hacemos al momento de hacer la agricultura, que es en el monte, alejado de la zona del pueblo. Hay mucho temor porque hay mucho temor por la amenaza a la que nosotras nos enfrentamos, y eso también habla de que si sentimos que si la gente siente que las mujeres estamos amenazadas, eso significa que en el pueblo, en la comunidad, estamos viviendo estos momentos de violencia de género. Bueno, en general, esta violencia también se ha acentuado en los espacios, en los hogares. También tenemos que considerar que en muchos casos las mujeres, también a causa de los embarazos adolescentes, también ven interrumpida esta planeación o esta decisión de realizar sus propios proyectos de vida. Desde luego, con la pandemia se va atenuando o acentuando estas desigualdades de género, y la carga laboral también para las mujeres es aún más. Los hombres necesitan salir a trabajar, por tanto, además las mujeres se quedan en casa atendiendo a la niñez, a los hijos y las hijas, porque pues los educadores no están en las escuelas. Esta brecha digital es cada vez más complicada, entonces como pueblo nos estamos viendo una reorganización, sobre todo ante esta pandemia. Y también nuevamente regresa estas preguntas de en manos de quién está nuestra alimentación, en manos de quién está nuestra educación, nuestra sanación, nuestras formas de encontrar la medicina. Esto se ve atenuado o acentuado, estas desigualdades, sobre todo con las mujeres y con las mujeres jóvenes también. Muchas gracias, Yamili. En el tiempo preciso te mandan un comentario y dice, varias mujeres jóvenes mayas nos sentimos reflejadas y representadas con Yamili. Saludos desde el territorio Cachiquel, en Guatemala. Muy bien, cumplo con ese comentario. Vamos a pasar con Elizabeth Corso. Elizabeth, esta pregunta dice, ¿podrías profundizar sobre tu reflexión con relación a las que las poblaciones son vistas solo como usuarios de energía? Te escuchamos. Tienes 2 minutos para poder responder. Ya, genial. Me avisan No se- cuando mi audio no se escucha ahorita, ¿o sí? Te escuchamos un poco. Sí, te escuchamos. Adelante. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Más o menos? Sí, te Ya, escuchamos. genial. Ya, me refería a que, digamos, se implementa el mismo sistema en zonas urbanas como si fueran, digamos, un sistema energético en zonas rurales como si fueran zonas urbanas, ¿no? En zonas urbanas estamos acostumbrados a pagar tarifas. Obviamente a veces las tarifas eléctricas son bastante elevadas y la gente no se cuestiona porque esas tarifas son bastante elevadas cuando podríamos tener energía renovable y probablemente sería mucho más barato, pero bueno, eso es otra discusión. En zonas rurales, en el caso peruano y sé que en otras regiones latinoamericanas también, hay potencial solar, potencial eólico, es decir, potencial de energías renovables, ¿no? Tienen un activo en su territorio, porque su territorio ya produce energía, o sea, puede producir muchísima más energía de la que ellos consumen, ¿sí o no? Entonces, la idea es, digamos, no verlos solamente como consumidores, sino como prosumidores, es decir, de gente que produce energía y que también la consume, ¿no? Obviamente eso te cambia un poco el esquema de cómo actualmente se manejan estos temas energéticos, pero si cambiara ese enfoque, probablemente quienes se verían beneficiados serían las mismas comunidades, ¿no? Porque podrían incluso vender esa energía, no sé, a través de un sistema, a través de las ciudades, etcétera, ¿no? El tema es que
se las ve como consumidoras netamente, y eso hace que, por ejemplo, en la Amazonía también tengan que pagar tarifas como si fuera en Lima, es decir, les instalan un panel, pero el panel nunca va a ser suyo, es decir, pueden pagar 20 años tarifas, sus tarifas mensuales, pero el panel jamás va a ser suyo, ¿no? Entonces, si un día esa familia, porque a veces las familias amazónicas se mueven bastante por temas de educación, por temas de salud, por temas de trabajo, se van y se van a una comunidad en la cual no hay acceso a energía, no importa si pagó 5 años por su panel, pero su panel no se lo puede llevar, ¿no? Entonces, va a tener que vivir en otra comunidad y ver cómo consigue un panel, o en todo caso, ver de alguna manera cómo digamos, ingenia, ¿no? Para tener acceso a energía, ¿no? Entonces ahí como que tú te das cuenta de algo no está tan bien, en cómo están pensadas las cosas en zonas rurales del acceso a energía mismo, ¿no? Que la gente podría tener algo mejor, pero necesita ser consultada, ¿no? Y un punto final, antes de que se me acabe el tiempo, es lo que yo decía hace rato, ¿no? ¿Quién pone el nivel de qué es el acceso básico, ¿no? O sea, una lámpara, un panel y 3 focos es lo más básico que una familia puede tener. Pero ¿quién pone ese nivel? O sea, ¿quién ha puesto esa discusión a ese nivel, ¿no? Entonces, se le ha consultado a las familias, zonas rurales, si eso es lo que quieren, y se les ha dado alternativas para tener algo mejor, o simplemente se ha asumido que eso es lo único que se les puede dar, ¿no? Y ahí también hay una visión, digamos, no sé si llamarla colonial, pero digamos una visión en la cual no pueden tener voz en el acceso a energía que tienen, y menos cuando producen ya mismo en sus mismos territorios, producen muchísima radiación solar o energía eólica, ¿no? Perfecto, Elizabeth, muchas gracias por tus reflexiones. Bueno, vamos a continuar con Agustín. Agustín, ¿cómo fue el proceso de implementación de políticas para la agricultura familiar en favor de las comunidades mapuche ocurrido hace 10 años? Estas contribuyeron, bueno, ciertas políticas al desarrollo de la agricultura en algunas zonas de agricultura familiar. Cuéntanos un poquito de eso en 2 minutitos. Adelante. No, es necesario, para dar una buena respuesta a esta pregunta, que en nuestro país se reglamente la ley 27.118, que es la de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina e indígena, para retomar el camino iniciado en el periodo que mencionaban, donde consiguiendo la reglamentación de esta ley van a estar contempladas las políticas públicas para todo el arco de la agricultura familiar, campesina y indígena, para la construcción de una nueva realidad rural en la Argentina, la cual contiene muchas de las demandas que tenemos, y luego de más de 6 años de haberse aprobado, seguimos esperando que se pueda promulgar. Muchas gracias. Ok, perfecto, está bien. Respecto a la segunda parte, que era si estas políticas o lo que tú ibas comentando están promocionando la agricultura familiar de alguna manera, de hecho no tiene la reglamentación, pero de repente algunos procesos conexos. Estamos trabajando y bueno, un poco también proyectando en cuanto a la reglamentación para poder trabajar con la mayor cantidad de actores posible para cuando llegue la reglamentación poder hacerlo de la mejor forma. Perfecto. Bueno, pásame, abusé mucho de la primera exposición, quería ser breve ahora para que todos tuvieran tiempo, disculpa. No, no te preocupes, está bien, perfecto. Listo, entonces vamos a finalizar de repente con Rosario Garavito. Rosario, debemos fomentar la articulación entre las juventudes urbanas y las rurales, ¿no? Eso es muy claro, para poder lograr una agenda integral justamente de este grupo etario. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos dar para ellos, según tu experiencia? Muchísimas gracias, Marcelita. Bueno, yo creo que uno de los primeros pasos es desarrollar alianzas, estrategias, identificar organizaciones que vienen trabajando en el caso de juventudes rurales con juventudes rurales para poder llegar a ellas. Luego yo creo que algo que es muy importante también es, luego de ello, yo creo que lo siguiente es empezar un proceso de construcción de capacidades o fortalecimiento de capacidades en términos de estos mismos espacios.
cómo es que funcionan, cómo es la interacción, cuál es la dinámica, a qué nos enfrentamos como juventudes, ¿no? Es muy importante y dentro de esas temáticas también algo que sí he visto que se tiene que trabajar bastante es el tema de seguridad en la participación de las juventudes dentro de estos espacios. Yo creo que se tiene que asegurar que estos espacios sean seguros, no solo en términos, por ejemplo, de diferencias de opinión entre las mismas juventudes, sino ya al momento de llegar a los espacios donde interactuamos con tomadores de decisiones, porque se han visto situaciones en las que las juventudes, por ejemplo, han tenido que enfrentar algún tipo de comentario o de repente acoso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, fomentar que estos espacios sean muy seguros. Y lo último que yo creo que se tiene que hacer es que la información que se pueda recolectar de las juventudes rurales, en este caso, pueda ser transmitida tal cual es, ¿no? Que no haya una especie de transformación. Muchas veces cuando llegamos a estos espacios de toma de decisión, los tiempos son cortos y demás, pero estos mensajes tienen que entender que la esencia de las diferentes contribuciones o recomendaciones de los diferentes grupos de juventudes tienen que mantenerse. Sí, es una agenda mucho más compleja porque somos varios grupos, pero yo creo que es importante que se pueda considerar la esencia de cada uno de los mensajes de las juventudes, en este caso las juventudes rurales. Y finalmente creo que es el momento también del liderazgo. Estos espacios muchas veces están liderados, hemos estado liderados por juventudes que de alguna manera tenemos algunos privilegios y tenemos que aceptarlo. Tenemos algunas oportunidades más que otras juventudes. Entonces es el momento de hacer este recambio, de hacer estos espacios mucho más inclusivos y que el liderazgo también pueda llevar o pueda ser llevado desde las juventudes rurales y que luego ese liderazgo de repente se traduzca también en que las juventudes rurales terminen siendo esos tomadores de decisiones que puedan entender las dinámicas y puedan tomar las decisiones que necesitamos en nuestra región, para que los procesos de inclusión sean mucho más tangibles y no necesariamente solo sean parte del discurso. Entonces yo creo que esos serían los espacios de articulación, el tema de construcción de capacidades, el tema de promover los espacios seguros, pero también el tema del liderazgo de las juventudes rurales. Yo creo que es importante que podamos hacer esos cambios en las dinámicas de poder dentro de los mismos espacios de juventudes también. Muchas gracias, Marcelita. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, hemos llegado al final de este espacio tan bonito que nos ha traído a reunirnos, a conversar justamente sobre la importancia de la juventud rural específicamente. Ha sido una jornada muy inspiradora para mí al poder escuchar a cada uno de ustedes, Rosario, Elizabeth, Yamilí y Agustín, también de la mano de justamente Pedro y bueno, Pablo, que nos han mostrado un poco el tema de investigación, cómo estamos con esta investigación que justamente Pablo nos comentaba, en donde se ve las brechas específicas de inversión pública en temas de tierras y también de juventudes. Creo que es una brecha muy importante que cada uno de los estados o gobiernos de nuestra región deben ir trabajando para justamente acortarlos. También hemos visto un poco de temas de justamente las inequidades o desigualdades de género, con Yamilí, que nos ha traído a cotación muchos ejemplos y sus estrategias importantes también. Por otra parte, el tema de la energía limpia en comunidades rurales, que justamente de alguna manera generan cierta calidad de vida para estas juventudes que necesitan avanzar y superarse, ¿no? Que está relacionado justamente con la conectividad. ¿Cómo puedes tener conectividad en estos contextos rurales si para comenzar no tienes energía para poder justamente tener ese servicio? Entonces es otra brecha importante. Lo que decía Agustín, el tema de la agroecología, que está muy, muy adherida a lo que es agricultura familiar y que es básicamente pues una de las actividades más importantes en los cuales los jóvenes rurales están de alguna manera accionando, sobre todo en su país, ¿no? Por otra parte,
De hecho, también es importante mencionar lo que Pedro decía, que América Latina es una de las, bueno, es en realidad la región en donde existen muchas más brechas en comparación a otras zonas, y es importante ir trabajando en esos justamente conceptos que justamente la juventud está a nivel global de la región de América Latina, está demandando. O sea, sé que hay mucho por hacer, hay muchas demandas, hay muchos problemas y desafíos tal vez en simultáneo, que hay que ir trabajando simultáneamente, pero para eso estamos, y justamente este espacio realmente nos ha servido para poder escuchar y enterarnos de cosas que a veces no lo tenemos en el mapa, y desde ahí podemos iniciar, tomando conciencia de lo que está pasando para poder justamente generar ciertas acciones desde la parte de la juventud, tanto rural como urbana. Entonces, con esas palabras voy a ir cerrando este espacio, y antes de poder finalizar el espacio, quisiera darle la bienvenida a Juliana de Amansic, que es justamente, nos ha estado acompañando haciendo una relatoría gráfica que nos va a mostrar a continuación, que es justamente el espacio donde ella ha estado plasmando gráficamente lo que hemos estado hablando, y nos va a explicar un poquito respecto a lo que hemos, de alguna manera, estando departiendo en este espacio. Adelante, Juliana. Hola, muchas gracias. Bueno, en este momento están viendo en pantalla la pieza de hoy, la relatoría. Vemos cómo desde el posicionamiento de la capacidad de la Agencia de los Jóvenes se empieza a tener un nuevo rol de la juventud, sobre todo orientado a preservar el planeta. Nos contaron que la juventud es heterogénea y que eso es importante también desde una mirada interseccional para entender que hay muchas juventudes en América Latina. También vimos cómo había muchos jóvenes en áreas rurales, y eso es importante, sobre todo conectándolo con la tenencia de tierras, que hay muy poca seguridad, y esto hace que este relevo generacional sea mucho más complejo. Nos escuchamos también muchas propuestas relacionadas con el trabajo en la agroecología, con las redes, con entornos que permitan esa tenencia de la tierra, con la defensa de la vida digna, con ocupar espacios de toma de decisión, y también con estar en el territorio como una decisión política. Y también vimos estrategias y desafíos, sobre todo en las estrategias veíamos cómo había procesos organizativos, aperturas de nuevos espacios de incidencia, también esa construcción de capacidades que se requiere, y como retos la conectividad. Entonces, pues a grandes rasgos, esto fue lo que vimos en la sesión de hoy. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Muchas gracias, Juliana. De hecho, muy importante lo que nos mencionas, está muy bonita la pieza gráfica. Antes de finalizar, no se retiren, por favor. Le quiero darle la palabra a Agustín Fantino, que nos tiene que decir algo muy importante. Agustín, bienvenido, discúlpame, pero ahí está el espacio para que puedas hacer tus comentarios finales. Bueno, quería en primer lugar agradecerles a todo el equipo, a toda la organización por este hermoso espacio que hemos compartido, a los amigos y las amigas con las que compartimos el panel, y a todos quienes están aquí en Zoom. Hemos compartido una muy linda sesión, y desearle a todas un muy feliz Día de la Mujer Rural, que se celebra el día de mañana por una declaración de las Naciones Unidas. Así que bueno, me gustaría cerrar con eso, y que tengan un gran día y que sigan luchando como lo vienen haciendo. Es una inspiración para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y gracias a cada uno de los panelistas y nuestros expositores. Bueno, vamos a cerrar este espacio, y antes de eso quisiera comentarles y recordarles que el día de mañana, viernes 15, como dice Agustín, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, tendremos la última sesión del Foro de la Tierra, con esta que se llama Sembrando la Tierra, voces y alternativas de las mujeres rurales frente al extractivismo de América Latina. Esta se va a realizar a partir de las 9 de la mañana, hora Perú-Colombia, y esperamos que se puedan unir a nosotros para poder cerrar juntos este Foro de la Tierra 2021. Es importante contar con su participación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias a la International Land Coalition por la oportunidad, y a todas las organizaciones que colaboraron con este espacio. Muchas gracias. Nos vemos.